Bueno, querida audiencia, estamos acá en la segunda parte de nuestra interesante entrevista con el coach Arsenio Revilla sobre el tema de las adicciones. Retomando este tema, porque estábamos en la línea de los niños y adolescentes con la problemática de las adicciones. Querido Arsenio, ¿cómo se ha agudizado, según tu opinión profesional, cómo se ha agudizado esto en este entorno de la pandemia que vivimos todos los países del mundo? Esto genera que, como los chicos no están en calle, se prevenga más, o como los chicos están en la casa, se agudiza más. En todo tipo de adicciones, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ajá. según tu opinión profesional? Una buena pregunta, Meche. Mira, como el adicto busca gratificaciones instantáneas rápidas, porque su condición neurofisiológica, necesita placer. Y como la pandemia trae sufrimiento, porque ha traído contracción económica mundial, se ha contraído la parte económica mundial, gente está muriendo, muchos familiares han muerto de los adictos. Eh, por otro lado, también tenemos el asunto del estrés que genera estar encerrados, el estrés de estar encerrados, los familiares muertos, la contracción económica, la pérdida de trabajos, etcétera, 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 no es sino un caldo de cultivo para que las adicciones se disparen, se disparen. Precisamente porque el adicto encuentra alivio en escapar, en fugar, amortigua su dolor y su sufrimiento con la droga de su preferencia, ¿no? Sea con el alcohol o las drogas sólidas o con la pornografía, con la nicotina, con la comida. Mucha gente en esta pandemia, en los encierros, ha engordado kilos y kilos y kilos. Conozco el caso de alguien que se trata conmigo terapéuticamente. Entonces, las adicciones se disparan, la codependencia se dispara, la coadicción se dispara, precisamente es un momento de mucho estrés, donde se genera ansiedad, depresiones maníacas, en donde se generan pensamientos suicidas, pensamientos paranoides, obsesoides, etcétera, etcétera, y emociones erráticas que a la larga van a agudizar el problema del ambiente emocional de un individuo. Eh, Como te decía al principio de la entrevista, la adicción tiene una estructura. Esa estructura, mientras esté tratada desde sus inicios de la vida con políticas públicas de educación asertiva, de una buena autogestión emocional, de inteligencia emocional, de conductas correctas, de valores, de un sistema ético de principios y valores para el niño, para el preadolescente, para el adolescente. Merceditas, estamos construyendo personas seguras de sí mismas y que a pesar de que tengan la estructura adictiva o tengan la tendencia adictiva, no van a desarrollar la patología. Claro. El problema es que ocurre todo lo contrario. El problema es que vivimos en una sociedad que no tiene estas garantías a su plenitud, no en su totalidad, pero realmente falta mucho trabajo en este sentido. Y lo que hacemos es despertar adictos, repotenciarlos y después el Estado lo que hace es perseguir delincuentes, empezarla, y eso también hace apología, inclusive hay un canal de televisión por ahí en un país del mundo que hace apología de los delitos, ¿no? Wow, cómo la policía dispara, cómo el delincuente es perseguido, cómo se genera esto, que es... la televisión latinoamericana incluso ha sacado programas de narcotraficantes, ¿no? Así es. Y si tú has analizado Les llena de el ideas. El rating que que no ha ha tenido, tenido la idea se llena de ideas. Porque uno que le llena de es, ideas. es persona ¡Wow! común, uno dice, oh, ¿cómo lo hacen? Y el que es Se abren delincuente, los ojos.
pues dice, wow, así era, pues, así era que había que hacer, no sabemos. Entonces, a eso me refiero con la apología del delito, ¿sí? Ahora sí me Claro, entiendes, sí, ahora sí me explico con esa palabra, Mercedes. Eso es sí. hacer apología de la adicción. El narcotráfico es espectacular, Pablo Escobar aparece como un héroe, todo el sistema y el rating de estas novelas es espectacular, Claro, ¿no? porque inclusive terminas pensando que el malo no es tan malo, tiene una vida, pero él no es tan malo, sino que el entorno lo orilló a que esa sea su vida y tiene unas casas espectaculares, entonces yo también quiero tener la casa espectacular. Tiene miles de mujeres y yo sí soy hombre y quiero tener también muchas mujeres, pues entonces tengo que ser narco, pues, para tener una Barbie a mi lado. Entonces ese es el punto, ¿no? Una apología del Es delito. terrible. Una apología del delito Ujú. hace que fundamentalmente los estados generen una mayor problemática, porque se ancla, es una palabra de la PNL, se ancla, haces un anclaje en el subconsciente de que estas cosas son espectaculares. Lo que te Claro. decía, Y que al todos adicto, tenemos la meta de estar allá. Entonces la meta es ser delincuente o, o aprender a hacerlo. es que al adicto lo que le encanta, mi querida Merceditas Lor, ¿qué es? La gratificación instantánea, rápida. Por eso es que el adicto se engancha con la pornografía. Por eso es que el adicto se engancha con el delito, o sea, de obtener un yate rápido, fácil y estratégicamente efectivo con mucho esfuerzo. Entonces, eso es adicción, eso genera Claro. dopamina, eso libera endorfinas, en los casos de las mujeres, oxitocina, y estos neuroquímicos me producen mucho placer, mucha algarabía, entonces me hago adicto a estas conductas. Ajá. Por eso es Pudiéramos que decir, en los sí, países pudiéramos decir que latinoamericanos, los, ajá, pudiéramos decir que esa escala débil de valores o esos valores no tan fundamentados en la persona, que son aprendidos desde la infancia, ¿verdad? Son los que generan de que en un momento eso como no está tan fuerte, o sea, si la lealtad o la honestidad y la solidaridad, el respeto de los derechos del otro no están tan enraizados en mí, pues entonces como pierden esa escala de valores, entonces ya, o sea, la persona tiene otra dimensión de los valores, esos valores cambian. Y como no tiene esa fortaleza en los valores, pudiéramos decir que en la educación deberíamos reforzar esos valores desde la infancia, desde la escuela y en las universidades, valores y también manejar sí, inteligencia emocional, ¿no? Para no dejarse influenciar. ¿Cuáles son mira, esos valores o esas ramas del saber que ayudarían a que las personas no caigan en la adicción? por ejemplo, el respeto, el autorrespeto, la autoestima empoderada, ¿no? Saber que soy una persona de mucha valía, que no me puedo dañar, Claro, porque no dañas puedo tu dañar a mente y mi tu cuerpo. organismo, daña su organismo. Uh -huh. Mira, yo estuve en un seminario de neurociencias y nos Okay. pasaron la mente de que el consumo de marihuana no es que sea light y que tranquilo, relájate, no, tiene químicos fuertes para el Van organismo dañando el humano, cerebro. La persona que consume van marihuana se le dañando el daña las cerebro, neuronas. por supuesto, vas dañando la parte prefrontal de la inteligencia del neocórtex, vas dañando la inteligencia humana. Yo no sé quién esté interesado en el mundo en dañar a los niños y adolescentes su calidad Sí. pensar La creativamente. marihuana Decía Albert embrutece, Einstein, ¿verdad? La ¿no? marihuana embrutece. La Pero marihuana es una de las drogas que embrutece. y claro, embrutece, enlentece. Mira, hay reggaetón muy lindo, hay reggaetón que yo lo bailo que es muy, muy romántico, muy lindo, ¿no? La Claro, que es letra y música realmente, que es Pero hay música, un, porque hay otros que no. sí, pero hay un reggaetón que fue construido por los que sabemos,
Y es un reggaetón específicamente para enganchar a la adicción de drogas sólidas, ¿no? Ese reggaetón así todo lento, que sí, que por acá, ¿me explico? O sea, Sí. es pesado. Mira, yo soy terapeuta. Yo te puedo decir que la frecuencia vibratoria de esa música es muy densa, muy baja. No así el reggaetón alegre, romántico, amoroso. Ese Que es te otro levante el reggaetón. espíritu. Pero, claro, pero ese reggaetón que por acá, que por allá Como encuentras que cala pura adentro. gente que se engancha con esa droga sólida. Y está perfectamente diseñado para eso, ¿ah? O sea, es intencional el mensaje. O sea, es intencional. Es como lo que decían antes, mensaje subliminal, entre líneas. Por favor, el reggaetón de esa naturaleza del que te estoy hablando es sexuado. Sí. Los Lo que psiquiatras, llaman perreo ahora, ¿no? Lo que el llaman perreo, perreo. por ejemplo, Ujú. los psiquiatras hablan de esta música sexuada Ujú. que va al subconsciente y al inconsciente de los niños, de la gente que no tiene todavía Malicia, que construido, no tiene malicia. que no tiene malicia, y va instalando eso. El sexo, El acoso, el acoso. el acoso, la pedofilia es perfecta. Hay un Y país, hasta el feminicidio, ¿ah? La violencia contra los seres sí, el vulnerables, contra los niños y contra las feminicidio, mujeres. por supuesto. El machismo, hay que golpear a la mujer y que se entregue, pues, tipo de las épocas mexicanas. Es más, los corridos mexicanos, hay corridos mexicanos específicamente construidos por narcotraficantes, Mercedes. Así es, ¿Se así entiende es. esto? O sea, la sociedad tiene que desarrollar toda una política integral de música, de Poner límites educación sería en los poner niños, límites en la política pública, poner límites para no permitir que poner este material límites llegue, adecuados. que este Así es. material llegue por las radios o por la televisión. Hay gente que dice, no, es que eso es libertad, pero es que hay que libertad con responsabilidad, ¿cierto? Mi, mi, uno de mis maestros fue Miguel Ángel Cornejo, no sé si lo has Oh, escuchado, yo sé, excelente, ya, yo excelente, me sí, que en certifiqué paz con él, descanse. sí, ya murió, con Sí, el Instituto Cornejo, yo me certifiqué de México y nos sí, decía eso. Nadie en este mundo, pero así, nadie, mi querida Mercedes, puede llamarse libre o tener libertad si no tiene una conciencia construida responsable, si no tiene una conciencia responsable. así es. Nadie. Todos vamos a estar encadenados y prisioneros a cualquier cosa si no eres responsable, con adicción o sin adicción. Entonces, bajo toda perspectiva, fundamentalmente, yo creo que el planeta, ojalá que con eso del coronavirus demos un viraje hacia algo más elevado, más trascendente. O sea, mira que detrás de una desgracia existe siempre una bendición oculta, existe siempre una oportunidad que hay Claro. que descubrirla. Y entonces, si el coronavirus que está matando millones de gentes, y esto no va a parar, va a morir muchísima gente que está en desequilibrio orgánico y emocional y bioenergético, van a morir Exacto. mucha gente. Si no estás en 8.5 de alcalinidad, Meche, y más allá de 51 Hz, es decir, tienes que estar en un estado de buena onda todo el día. Mátate de la... Yo soy maestro de yoga de la risa, certificado. Entonces, si no te ríes de ti misma todo el día, si no Claro. provocas una risita en ti para liberar fisiología positiva, si estás estresado, con miedos, con locura, y obviamente el adicto lo que busca es su droga para calmar, para compensar la parte Exacto. neuroquímica que le está siendo deficiencia, ¿me explico? Y aparte de Sí. eso, por ejemplo, en el caso del alcohólico, tiene un espíritu que se llama el alcoholicus, no sé si te dije eso. No, es la primera vez que El escucho. alcoholicus, ya, el alcoholicus es en latín vendría a ser espíritu denso, bajo, que se engancha con bebidas espirituosas como el alcohol. Oh, Entonces, ya. el Que alcohólico, queda en el mismo plano de la tendencia que tú decías. O sea, la persona tiene la eh, tendencia. el
alcohol tiene una vibración, el alcohol tiene una energía. El alcohólico tiene un espíritu que se llama alcoholicus, en latín significa, entonces se enganchan, y como tiene un pensamiento obsesoide y una neurofisiología que ya te la compartí, entonces no para de beber, no para de beber. Y aparte de eso es alérgico, es decir, no para de beber y le hace daño, no para de Claro, beber y le hace daño. Es más o menos como, por ejemplo, la persona que fuera alérgico a la penicilina, Mercedes. claro. Imagínate un alérgico a la penicilina que se inyecte penicilina y tú le digas, oye, te Te vas a vas a morir, morir. tú eres alérgico a la penicilina. Sí, pero no puedo dejar de inyectar. Ese es un alcohólico, ese es un adicto, porque Claro, el adicto a las drogas también es alérgico a las drogas, le hace daño, pero no para de consumir. Es claro. una enfermedad de tinte diabólico, porque no paran de consumir hasta la locura total, la degradación total, la cárcel o la muerte. Hace 4 meses estuve dando una conferencia en la cárcel donde fueron los problemas. Ah, sí, pues Ahí los estuve dando problemas eso, de sí, violencia, ujú, de gran sí, violencia. sí, me invitaron a mí como, sí, me invitaron a mí como conferencista sobre, precisamente sobre esto, la apología del delito, qué tiene que hacer un delincuente que ya ha pagado su condena. Esa fue la naturaleza de la conferencia. ¿Qué, qué tiene que hacer una persona que ha pagado su condena y reinsertarse a la sociedad? Por eso me contrataron. Entonces yo exponía esto, ¿no? Que es toda una estructura, una política pública. Necesitamos ser seres integrados. Mente, espíritu, alma, energía, bioenergía, cuerpo, templo, conciencia, trascendencia. O sea, estamos en pañales, especialmente en Latinoamérica, Claro, Merceditas. Estamos en pañales y claro. ojalá la pandemia nos haga despertar. Y ya definí, o sea, ya habiendo nosotros definido esto de la adicción en nuestro anterior segmento y de que cuál debería ser nuestra responsabilidad como sociedad, vámonos otra vez enmarcando en que, o sea, cuál sería esa solución, qué tratamientos existen hoy para las adicciones, dónde se las encuentra y si es verdad que se puede recuperar o no un adicto. ¿Qué piensas tú? Porque como son diferentes tipos de adicciones, ¿cuál es el tratamiento? ¿Dónde se encuentra? Y si es verdad que se puede o no recuperar a un adicto. Sí, yo pienso que un adicto no se va a curar porque tiene una estructura, es como un diabético, ¿Es una condición de vida entonces es ya? una condición, sí. Una vez que Curar, está, es una condición de vida. hay mucha gente que se hace de la religión y dice, fui adicto. Eso te iba a decir, ¿qué injerencia en la cura tienen los grupos religiosos? También, A en algún ver, momento me lo vas a decir. a ver, mira, es como que un diabético te diga, fui diabético, pero Y hoy no lo voy soy a hacer más. semi-vegetariano, Y no lo voy a hacer más. hago ejercicio los 7 días. Yo tengo un amigo que es fondista, que es diabético, pero es un experto en atletismo, la nutrición de altísimo nivel. Es un tipo que practicó yoga conmigo, es de alto nivel, pero es diabético. Es una estructura. La estructura de la diabetes es esa, una estructura que tú puedes mejorar, que tú puedes sanar tu mente. Por ejemplo, en el caso del adicto, es una estructura. No va a cambiar, hombre, por más que te hagas lo que sea, O sea, el adicto de existe cualquier en la religión. persona. Existe y existirá en esa Es una persona, el adicto. estructura, lo que puede hacer el adicto, Mercedes, es sanar su mente, sanar su corazón, sanar su espíritu, sanar su bioenergía, O sea, hay sanar que sus comenzar por conductas, una sanar. reingeniería de conducta. Hay que comenzar por Sanar, sanar. la palabra Sanar. sanar, eso sí. Ok. Pero no es que te vas a curar como arte de magia, porque eso ya sería en el campo de la psicología, se llama el pensamiento mágico mítico, es decir, creer que todo en duendecillos, o sea, que estamos en el aire, y que somos, que en 2 segundos podemos trasladarnos a Plutón o Marte. No es real, no hemos llegado a eso. Tal vez lleguemos, pero en la realidad no hay tal. Ok.
No estamos en, me explico. Ese Ya. pensamiento mágico, mítico, de que fui adicto, debería eliminarse del vocabulario de un adicto. Más bien, aceptar su condición del alcohólico, del adicto, aceptar su estructura y recuperarse. Por ejemplo, hay comunidades terapéuticas espectaculares, espectaculares, Mercedes, de narcóticos anónimos, de alcohólicos Eso anónimos, existe para los afectados por en los, todos los países de en todos los Latinoamérica están países, presentes, ¿sí? en todos los países. La gente que está afectada por un adicto, Naranon. La gente que está afectada por un alcohólico, Alanon. Los adictos al sexo, sexólicos anónimos. Los comedores que no pueden parar de comer, comedores compulsivos. ¿Me explico? Y los jugadores, Jugadores anónimos, hay tabacos anónimos y todo. Entonces, ok. utilizan los 12 pasos de alcohólicos anónimos Y que para dicen, esperarse y no, tener un es que yo no despertar quiero, espiritual. es que yo soy de Alcohólicos Anónimos. No, Jesucristo me curó a mí y me fui a un grupo de oración. ¿Tú cómo lo Es, ves? es un pensamiento mágico mítico. Lo que Jesucristo ha hecho es sanarte, pero no es que, mira, Claro, San pero la Agustín fue, metodología no la va a encontrar por ese lado. Una metodología cierta para que de verdad no ah, vuelva a caer, ¿cierto? eh, puede ser que le encuentre, pero es lo que en estas comunidades terapéuticas, lo que funciona espectacular es la identificación sanadora. Cada uno de ellos que pasa a hablar, la vida de esta gente es muy parecida a los otros y entre ellos se sanan. ¿Por qué? Porque tú al compartir una herida, el otro vivió esa herida en ese abrazo lingüístico, cognitivo, energético, hay Exactamente, sanación, hay claro. sanación. Entonces, no es que, o sea, tal Mira, vez y yo te los digo estados algo, yo te digo Ajá, algo, yo te ¿ya? digo algo para ayudar Eh, para apoyar lo que tú estás diciendo y verlo metafóricamente. ajá, No es lo mismo, como te digo, así como en la psicología del marketing actual, que está muy de moda por esto ya, de la virtualidad y de que todos estamos enlazados, ¿ya? sí, Qué es lo que más es efectivo en las redes sociales? Por eso se llaman redes sociales, porque son ya. sociedades de personas. Entonces, en las redes sociales, ¿qué es más efectivo? ¿Lo plano de un arte gráfico o el video donde se ve a alguien, una persona en la experiencia, en un hecho que pasó? ¿Qué es más efectivo? El video. Claro, porque El tú video ves y te impacta, identificas con esa situación o te agrada y te gusta y te jala más que simplemente un arte. Entonces, en ese sentido, claro, sí es inteligente pensar o comparar metafóricamente de que puede ser, o sea, claro, la espiritualidad vive en mí, ¿no? Y si yo soy una persona de fe católica en mi caso, pues por supuesto que yo me voy a identificar con los escritos sagrados y que es la Biblia y que muchos de ellos pues me dicen mucho y me enseñan mucho, pero por supuesto ahí viene lo que tú dices, o sea, es mejor entrar en un grupo de apoyo, ¿verdad? Donde esas vivencias son prácticamente ilustradas y las tienes no en video, las tienes en vivo ahí en vivo, contándotelas. Entonces tú al identificarte, al revivirlas, es mucho mejor que la letra sólida que está ahí. espectacular. Claro, entonces esa es una de las Ahora, razones por las cuales es eh, más efectivo en grupo de apoyo. claro, claro. Ahora, hay también comunidades terapéuticas clínicas que llaman para adictos, ¿no? O sea, que es un encierro previo de 3 a 6 meses Uh -huh. y me parece que en ciertos casos sí es necesario, en ciertos casos, ¿En los ¿no? casos más Cuando extremos la o en los persona, casos leves no es y necesario? En los casos extremos. yo pienso que hay, hay- depende del individuo porque hay mucha gente que no ha necesitado pasar por estas clínicas terapéuticas.
y ha entrado directo en estos programas de NA, de Alcohólicos Anónimos. Ajá, y yo te Pero, pregunto algo, ¿cómo identificarlos? Porque un problema social en este momento, inclusive para la ajá, fuerza pública, es que muchos de estos lugares no están avalados debidamente, no están sí. supervisados legalmente y por especialistas. Entonces, definitivamente son centros donde van a sufrir, no van a recibir una terapia. Mira, yo ¿Cómo creo que identificarlos? ¿Cómo identificarlos? por ¿Cómo nos el, aconsejas? Ujú. por el grado de deterioro que llega a la persona, hay veces que la gente llega muy mal, especialmente con drogas sólidas, deteriorada muy, o sea, con mucho deterioro, a eso me refiero, y a veces necesitan cierto tipo de tratamientos médicos, ¿no? Que los reactiven su cerebro, reactiven su parte mental. A veces necesitan estar aislados con día y noche con otros Necesitan adictos. medicación, inclusive, medicación. Necesitan medicación psiquiátrica inclusive. A ver, en esos Ajá. casos yo sí creo que habrá que internarlos en una clínica. Pero en otros casos yo pienso que por decisión de una persona que haga conciencia de su problemática y quiera recuperarse, no creo que sea necesario Y ya, internarlo. ¿y cómo identificas? Vuelvo a la pregunta, porque creo que no me expliqué bien. ¿Cómo identificas tú si ese centro es un centro avalado, adecuado? Oh, ya. Sí. Bueno, en los estados, en los países, hay un listado de clínicas que están autorizadas por el estado, ¿no? O Ujú. sea, hay clínicas que están aprobadas por O los sea que estados. siempre será bueno el Ministerio de Salud Pública, creo que es el que está a cargo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es De la que ir, regula esto? claro, que ir y confirmar que esos centros están avalados y que no son pues estos Sí, centros donde a veces ha habido fallecimientos porque les claro. dan terapias de choque, que llaman ellos, que son totalmente inauditas, o sea, eh, No, han habido clínicas que han incendiado colchones, han muerto 10, 15 personas por un por incendio tratar que de escapar de ese por tratar de maltrato. escapar. Y eran Ujú. clínicas que no estaban aprobadas Ajá. ¿Qué opinas tú sobre esta tendencia que se ve en los noticieros de toda Latinoamérica de que mamás desesperadas, como ya el adicto comienza a robar cosas de su propia casa para hacerlas dinero y para comprar la droga o el alcohol o lo que sea, los encadenan? ¿Qué tan efectivo pudiera llegar a ser en algún caso leve? ¿Pudiera ser una solución encadenarlo? O sea, todavía yo no entiendo bien cuál es la misión. Imagino que no se escapen de la casa o que no hagan daño, pero los encadenan a su dormitorio, a su cama o a la reja de la ventana, los encadenan. ¿Qué opinas tú de eso? No, no es la solución porque tendrían que encadenarlos de por vida, porque cuando les quiten las cadenas van a ser lo mismo, ¿no? Así pasen meses encadenados, porque dicen, no, es que le Así dejo un pasen, mes, 2 meses así encadenado. pasen décadas. Lo único que te desencadena de la adicción es un despertar espiritual. Cuando el espíritu despierta hacia la espíritu. Mira, a ver, Mercedes. Uh -huh. En la parte terapéutica, para los diabéticos existe la insulina, ¿no es cierto? Uh -huh. Para las personas de hipertensión, la pastillita que se toman todos los días, ¿no? Así es. Para el adicto, para la recuperación del adicto, es una palabrita clave que se lo adquiere a través de un proceso transformacional de 12 pasos y se llama espiritualidad. La espiritualidad es el medicamento sanador espiritual intangible, si se Uh -huh. quiere, que, que necesita el adicto para no volver a consumir. Despertar la conciencia, despertar la espiritualidad y ponerse en acción. Estas comunidades de 12 pasos tienen eso, Mercedes. Okay. Reciben gente que quieren dejar de consumir, que quieren dejar de beber, que quieren dejar de sufrir y se juntan en comunidades desde una visión sociológica. Juntarse en comunidad, por ejemplo, las tribus en el África se juntan entre ellos. Los indígenas en comunidades se juntan para el bien de la comunidad, ¿no es cierto?
Entonces, acá da igual, o sea, la comunidad terapéutica se juntan para la sanación individual y sanación colectiva. Es una belleza, ¿no? Pero sabes que yo intuyo en tu respuesta de que la recuperación surge de la decisión del propio adicto de cambiar. Es que Si no mira, hay decisión, no hay, ¿verdad? si No hay no solución. hay, si no hay decisión, así venga, como dicen en la sierra de aquí del Ecuador, Taitamito, o sea, Dios, así venga Taitamito con garrote, no va a dejar de consumir esa persona. Tiene que decidir, Realmente. tener el deseo de dejar Primero de consumir. reconocer, ¿cierto? Reconocer que es un adicto y después Claro, decidir identificar salir. que tiene un problema y después tener el deseo de salir de esa problemática a través de esas comunidades terapéuticas que son extraordinarias, extraordinarias. Con tu experiencia como terapeuta de tantos años y con tantos grupos diversos, ¿no? De diversos tipos de adicciones, ¿tú consideras que sí existe recuperación? ¿Sí has tenido casos de recuperación? Sabiendo que ya es una condición, ¿no? Pero que sí se puede recuperar la persona, que sí puede hacer una vida medianamente normal, que puede tener una familia inclusive. Claro, Merceditas, la, la recuperación es totalmente posible. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta cuando ves a una persona feliz, reinsertada a la sociedad, cuando empiezan a estudiar en la universidad, consiguen una novia decente, equilibrada, cuando comienzan a comprarse su carrito, su ropita, les aceptan en las empresas para trabajar, cuando se reinsertan a la sociedad, la recuperación es totalmente posible. Y eso es observable, medible y cuantificable. O sea, es posible la recuperación. La curación, la medicina, la ciencia todavía no lo ha hecho. Claro. Eso es más bien yo diría como una negación racionalizadora que tiene el ego de decir, ustedes serán los adictos, a nosotros ya nos curó Jesucristo. Y entonces estoy construyendo una élite, ¿no? Que no es real, que no Claro, es verdad. Eres claro. adicto, pero estás siendo sanado por Jesucristo. Ahí sí te creo. Claro, o sea, el grupo de apoyo, claro, espiritualmente te levanta, te sirve, te fortalece, pero realmente por ahí no va la metodología pues, de una auténtica No, recuperación que tiene que acompañarse de personas como tú, que son terapeutas, que están llamadas pues a esa, yo pienso que es una vocación lo que tú tienes, ¿no? De ayudar, porque no todo el sí. mundo dice, no, yo voy a lidiar con este tipo de personas, no, es una vocación muy noble y que seguramente te ha traído maravillosas satisfacciones, ¿ya? Y es Claro, excelente, sí. ver Eh, gente que salir de las desgracias humanas es algo que no tiene punto de comparación. Escuchar historias, pero tenaces, ¿no? Y después de eso, ver la felicidad de la gente, cómo se realizan como seres humanos, como profesionales, como padres de familia, cómo se reinsertan a la sociedad, claro. espectacular. Sí. Claro, sí, mira, estamos fascinados con este tema. Realmente yo te quiero hacer una invitación para tenerte acá en este Congress Talk en una próxima oportunidad con el tema que introducimos en la primera parte de esta entrevista, que es el reseteo mental, o sea, el poder vencer esos paradigmas o eso que nos impide avanzar y que a veces no estamos conscientes que desde la niñez lo venimos arrastrando, ¿no? Entonces, y en esta pandemia, pues a veces se hacen evidentes. Entonces, quiero invitarte para que tengamos ese tema también acá, tan apasionante, pues que lo podamos despejar las dudas de la audiencia en esta temática tan chévere. Te agradezco mucho, Arsenio. Ha sido una A maravilla, ti, Mercedita. sí, tenerte A ti, acá y Merceditas. compartir esa sabiduría, esa sencillez que tú transmites. Y pues, si quieren conocer más de Arsenio, pues en las redes de Congresis y en la página nuestra, por supuesto que van a encontrar información de contacto. Un abrazo, Muchísimas gracias. Arsenio,
Un Qué lindo abrazo. tenerte acá y buenas tardes. Buenas tardes. Un honor.